Elena era una fiel miembro de iglesia en Sudáfrica, una excelente cristiana. Sin embargo, un día la calamidad llegó a su vida. Específicamente enfermó de lepra y como tal tuvo que ser recluida en un leprosario. ¿Quieres saber qué le pasó allí? ¿Quieres saber todas las cosas que le vinieron a su vida después de eso? Acompáñame. Estamos estudiando el libro de Job. Cuando Elena entró al leprosario, apenas imaginaba, o tal vez ni siquiera imaginaba lo que le iba a pasar allí. Al poco tiempo, se enteró que su hijo estaba enfermo y murió. Su esposo, el esposo de Elena, también enfermó de cáncer y en su caso también falleció. Días después le avisaron que una de sus hermanas había fallecido en un accidente en su automóvil. Para que las cosas se pusieran peor, a Elena le diagnosticaron que tenía problemas de circulación muy graves en una de sus piernas, al grado que esto provocó una gangrena y entonces tuvieron que amputarle una de sus piernas. Pero el peor momento para Elena tal vez fue el siguiente. En una ocasión el médico había recetado que le pusieran ciertas gotas en sus ojos. Sin embargo, la enfermera cometió el grave error de no fijarse en lo que puso en los ojos de Elena y en lugar de poner el medicamento adecuado, en lugar de poner las gotas para los ojos, puso una especie de ácido que la dejó ciega. ¿En dónde está Dios cuando la gente que se porta bien está sufriendo? ¿Qué hace Dios cuando la gente que no ha hecho nada para merecer cosas como estas empieza a sufrir demasiado? Bueno, creo que está en el mismo lugar donde estuvo cuando Job sufrió. El autor de la lección ha creído conveniente que tomemos una semana para explicar un poco acerca del sufrimiento en el libro de Job. Y digo que creyó conveniente porque habíamos platicado en ocasiones anteriores, que realmente el tema del sufrimiento no es el tema importante del libro de Job, no es el tema más importante o el tema central de este libro. Sin embargo, por supuesto que el libro de Job sí habla de eso. El personaje cuyo nombre le da precisamente sentido a este libro, Job, sufrió y sufrió bastante, sufrió mucho. Y fue algo mucho más grave que poner algunas gotas equivocadas en sus ojos. De acuerdo al libro de Job, nuestro Dios sabía perfectamente cómo era Job. Sin embargo, Job nunca supo por qué le pasó lo que le sucedió. Así que quiero proponerte de entrada dos cosas. La primera, hay dos tipos de sufrimiento. El que nosotros mismos provocamos por malas decisiones y el que, como en el caso de Job, no tienen explicación. Repito, podemos decir que hay dos tipos de sufrimiento. El primero tiene que ver con aquel que es consecuencia de nuestras propias malas decisiones o incluso acciones. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es bíblico y es hasta lógico. Pero el segundo tipo de sufrimiento no es lógico, no es justo, es inexplicable, no tiene razón de ser. Porque el sufrimiento como el que padeció Job o la dama de la historia que te platicé al inicio, es un sufrimiento que no tendría por qué ocurrirle a nadie, y mucho menos a una persona que se comporta como Job, una persona que está tratando de hacer siempre lo mejor posible para Dios. En el libro de Job, entonces, es necesario que recordemos que el sufrimiento, por lo menos desde la perspectiva de Job, nunca tuvo una explicación. No lo olvides. Es más, los amigos de Job quisieron decirle cuál era la razón o la explicación de por qué estaba sufriendo. Sin embargo, te sugiero que la única ocasión en la que los amigos de Job realmente ayudaron a este personaje fue cuando no dijeron nada. Fue cuando estuvieron en silencio. ¿Recuerdas el pasaje? Lo voy a mencionar rápidamente. En el libro de Job se nos dice que los amigos estuvieron con él 7 días en silencio. Dice Job capítulo 2, versículo 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que el dolor era muy grande.
es que en ocasiones lo único que podemos hacer es llegar y acompañar a la persona que sufre. Si tú has pasado por una situación como esta, comprendes mejor a lo que me refiero. Hay momentos en los que las palabras realmente salen sobrando. No hay palabras a veces que puedan ayudar a una persona que en ese momento está llorando la pérdida de un ser querido o una grave crisis. A veces es más útil, en lugar de hablar, abrazar a esa persona, decirle estoy contigo, estar con él no solamente en lo físico, sino en esa compañía de, aunque tú y yo no entendemos lo que está pasando, estoy aquí contigo. ¿Sí? Cuando el ser humano intenta explicar el sufrimiento, se mete en más problemas que en encontrar soluciones. Cuando el ser humano intenta explicar por qué la gente sufre, más bien provoca más preguntas que obtener respuestas. ¿Has escuchado esas historias como una que leí hace algunos años, varios años, donde un hombre que se portaba bien y tenía a su hijo, en una ocasión recibió la visita de una persona que pidió refugio, pidió asilo, era de noche, así que le dijo si se podía, le pidió poder quedarse en su casa esa noche, y aquel hombre con mucha hospitalidad, una buena persona, le concedió quedar en su casa. Sin embargo, este hombre desconocido, en la noche, tomó cosas de valor de aquel hombre que le había abierto las puertas de su casa. En pocas palabras, le robó, le hizo perder muchas de sus cosas importantes y no solamente eso, secuestró también a su hijo. El hombre, al darse cuenta de esto, el hombre que había sido bueno, hospitalario, al ver lo que había pasado, buscó a este otro que había secuestrado a su hijo y se había llevado todas sus cosas de valor. La historia, según recuerdo, nos dice que cuando el hombre estuvo a punto de ser alcanzado, lo que hizo fue entonces aventar al niño por el puente, un puente que iba cruzando. En fin, una serie de cosas catastróficas, terribles que le pasan a este hombre, pero un día viene un ser celestial a explicarle por qué había pasado todo esto. Mira, es que si tú hubieras quedado con las pertenencias que te robaron, un día te ibas a volver muy avaro, ibas a ser una persona que se iba a olvidar de Dios, ibas a confiar más en lo material que en lo espiritual. Bueno, algunos creen que eso es lo que pasa cuando reciben algún sufrimiento. Otra explicación fue la siguiente. Tu hijo fue preferible que muriera, aunque de esa forma tan horrible, porque al final de cuentas, al final de su vida, se iba a convertir también en un malhechor. Este hombre que lo había secuestrado lo iba a enseñar a ser como él, así que se iba a convertir en un malhechor. Lo que más convenía es que mejor el niño muriera. ¿Podríamos asegurar eso? Los seres humanos intentamos buscar la explicación al sufrimiento, pero muchas veces lo que provocamos son más preguntas. ¿Realmente el Dios en el que confiamos es así? ¿Un Dios que prefiere que un niño sea aventado de un puente porque se iba a ser un malhechor, un criminal? Difícilmente podríamos asegurar algo así. No debiéramos hacerlo, porque nosotros no tenemos la explicación. Job nunca la tuvo. Sí tenemos una ventaja. Nosotros tenemos la ventaja de saber qué había detrás del telón, pero sobre todo tenemos la ventaja de saber lo que está en el resto de la Biblia. Y aunque la Biblia no intenta explicarnos todas las respuestas o darnos todas las respuestas que tú y yo quisiéramos en ocasiones como las que estamos hablando, lo que sí hace la Biblia es decirnos qué actitud tomó Job y por qué también la tomó. Quisiera recordar entonces un versículo que vimos la semana pasada de manera breve. Me refiero al libro de Job, el capítulo número 1, versículo 22. Es el último versículo del capítulo 1. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito tal vez no sea una palabra muy usada por nosotros. ¿Qué te parece una mejor opción? No atribuyó a Dios alguna equivocación. No atribuyó a Dios algún desacierto. ¿Es más claro ahora el versículo? Job creyó que Dios no se estaba equivocando. De hecho, hay mucha gente que piensa que por cuanto ese Dios que le han enseñado sí se equivoca,
termina entonces dándole la espalda a Dios. Hay mucha gente que no cree hoy en Dios, dice no creer más en Dios, ser ateos o por lo menos escépticos por el hecho de que ven sufrimiento. Para ellos no es compatible el hecho de que haya un Dios amoroso y que exista el sufrimiento. Así que prefieren mejor tirar a la basura la creencia en Dios y olvidarse de Él. En el caso de Job, él creía que su Dios no se equivocaba, que no cometía desaciertos. ¿Te acuerdas de la mujer? Cuando a la mujer se le pusieron en sus ojos esas gotas de ácido que le quemaron y le dejaron sin vista, bueno, así no actúa Dios. Pero tenemos que creerlo. Aquí es donde entra realmente la fe y la confianza y la dependencia en ese Dios en quien decimos creer. En la parte del viernes viene una cita muy interesante. Te invito a que la leas con calma cuando llegues allí en la lección. En la parte del viernes se nos dice que un gran escritor cristiano, famoso escritor cristiano, llamado C.S. Lewis, él padeció o sufrió la pérdida de su esposa. Él, siendo un cristiano que trataba de defender la fe, un cristiano que después de haber sido una persona que no creía en Dios, ahora defendía con argumentos sólidos, lógicos, hasta filosóficos, que realmente vale la pena creer en Dios, enfrenta esta tragedia. Su esposa muere. Y en la cita que les menciono del día viernes dice más o menos lo siguiente: yo no creo que el problema sea que deje de creer en Dios. Esto que me está pasando no es que yo crea que me va a provocar dejar de creer en Dios. El problema es lo que pueda llegar a creer ahora acerca de Dios. Ese es más grave el problema. Porque como te decía hace un momento, mucha gente ha llegado a creer cosas equivocadas de Dios y entonces después dejan de creer en Dios. No tenemos por qué creer cosas equivocadas de nuestro Dios, a menos que realmente no lo conozcamos. Job, como dice la lección, el problema de Job no fue realmente dejar de creer en Dios, sino cómo entender la forma en la que Dios actúa, cómo entender el carácter de Dios en medio de situaciones como estas. Y por eso te digo que aunque no hay respuesta para Job, nosotros tenemos el beneficio de tener la respuesta de toda la Biblia. Así que solamente te sugiero una cosa que podríamos ahorita mencionar en el punto de por qué tenemos esa ventaja sobre Job, y gloria a Dios de que a pesar de que él no la tuvo, él se mantuvo fiel. Pero aquí va lo que quiero mencionarte. ¿Recuerdas qué le pasó a Job después de decir esto de que no atribuyó a Dios que se haya equivocado? ¿No atribuyó a Dios algún desacierto? Bueno, el capítulo 2 de Job nos dice que entonces Satanás le dice a Dios: bueno, déjame ahora tocar su cuerpo, su salud, su bienestar físico. Atacamos lo material, o me permitiste atacar lo material. Ahora voy a ir por lo físico. Y entonces Job se enferma. El libro de Job nos dice que la enfermedad que él tuvo, de acuerdo a algunas versiones, fue una especie de sarna. Otras versiones dicen unas llagas muy dolorosas. No sabemos exactamente qué enfermedad fue, pero era tan dolorosa y tan molesta que dice que tenía que tomar una teja para rascar sus heridas. La enfermedad que tuvo Job fue algo muy grave, algo muy doloroso, algo que le provocó muchos problemas. ¿Y eso qué tiene que ver con lo de la ventaja que te mencionaba hace un momento? Bueno, aquí está el punto. Si tú buscas esta enfermedad en otra parte de la Biblia, la vas a encontrar, la última vez que se menciona, la vas a encontrar en el libro de Apocalipsis. Sí, en el libro de Apocalipsis. Ese libro que decíamos la semana pasada también nos habla de gente como Job, que va a vivir al final del tiempo y que al igual que Job, se mantendrán fieles a ese mismo Dios del cual nos habla el libro de Job. Pero ahora no estoy hablando de los 144,000, de ese grupo de personas que como Job se mantendrán fieles. De acuerdo a Apocalipsis 16, quienes van a recibir la enfermedad de Job son aquellos que están del lado del enemigo. En otras palabras, lo que quiero decir es que Dios lo que promete es que a sus hijos, quienes hayan osado tocarlos, lastimarlos, tendrán entonces que recibir las consecuencias de haber atacado a un hijo de Dios. El enemigo será destruido.
y aún aquellos que compartan la misma hazaña, la misma ira, el rencor hacia los hijos de Dios del enemigo, incluso ellos también tendrán que ser destruidos. Capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 2. Y fue el primero, hablando de los ángeles que llevan las plagas, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. La palabra que se usa aquí para plaga es la misma que se usa para la enfermedad que tuvo Job. Estoy hablando del principio de vindicación. ¿Qué es eso? Estoy hablando entonces de una palabra que tiene que ver con que Dios va a retribuir a aquellos que son sus hijos. No va a dejar ningún crimen impune. Tal vez en tu país, tal vez donde tú me estás viendo, has escuchado mucho últimamente esa palabra. La impunidad. La impunidad. A Dios, por supuesto que no le gusta esa palabra. Y Él es el más interesado en que esta, por lo menos en el ámbito espiritual, termine lo más pronto posible. Yo creo que en todos los ámbitos, pero estamos hablando de este en especial. La impunidad en asuntos de aquellos que han osado tocar a un hijo de Dios injustamente. Dios se va a hacer cargo de ella. No estoy diciendo que tenemos ahora que obedecer a Dios porque si no nos van a caer las plagas. A Dios no se le sirve, como vimos la semana pasada, por obligación. Se le sirve por convicción. Se le sirve por decisión. Y Job sabía que Dios no se equivoca. Tú y yo sabemos que además de que no se equivoca, también traerá a juicio a todos aquellos que osen tocar a un hijo de Dios. En resumen, hay dos tipos de sufrimiento. El que tú y yo ocasionamos por alguna mala decisión y el otro, el que es injusto. De ese estamos hablando en el libro de Job. Job nunca tuvo la respuesta, por lo menos los detalles, de por qué pasó lo que sufrió. Él nunca supo por qué alguien se equivocó, si fuera el caso de Helena, la mujer de la historia, en las gotas que le pusieron en sus ojos. Lo que sí sabemos es que el Dios de Job, Él no se equivoca. Él no pone las gotas equivocadas. Nunca lo va a hacer. Y aunque yo no puedo explicar por qué un niño nace enfermo de SIDA, o por qué una niña es atropellada por su propio abuelito, como me pasó en una iglesia, lo que sí sé es que mi Dios no se equivoca. Y yo quiero seguir confiando en ese Dios. El Dios que va a vindicar incluso tu caso y el mío, porque el enemigo no se va a salir con la suya. El enemigo será puesto en su lugar. Dios lo va a hacer. Lo firma Él, lo afirma y lo firma. Ese es el Dios de Job. Quiero invitarte a seguir creyendo en Él. Te espero la próxima semana.